Bueno, entonces habíamos mencionado que vamos a trabajar primero con la integral de volumen, que es la generalización más directa de lo que se hace en cálculo 2. Vamos a tomar como punto de partida las funciones de R2 en R, pero obviamente lo que vamos a ver nos sirve para integrar funciones de Rn a R. Entonces, bueno, vamos a tomar, y al igual que en cálculo 2, que se da una definición básica de integral definida, luego hay que generalizar a otro tipo de regiones, con teoremas, y con nuevas nociones, ¿no? Como la integral impropia y así. Entonces empezamos con lo básico, y tomamos, vamos a trabajar con funciones de un dominio, bueno, igual no, pero en R2 a R. Ahora, por ahora vamos a tomar los rectángulos. Vamos a trabajar los rectángulos. Si sean I1 e I2, intervalos cerrados. Vamos a poner I1 es igual al AB e I2 igual al CD. Y R va a ser el rectángulo formado por el producto cartesiano de estos conjuntos, ¿sale? Esto lo habíamos comentado anteriormente. Entonces aquí está R. Si proyectamos, aquí abajo está A, aquí está B, este es C y este es D. ¿Ok? Entonces vamos a integrar sobre rectángulos cerrados. ¿Qué tipo de funciones vamos a trabajar? De entrada vamos a trabajar con funciones acotadas, y ya con integral impropia se podrá generalizar. Ok, ahora, si nosotros tenemos una superficie, aquí está el rectángulo de definición, solo aquí está R, y nosotros queremos medir el volumen bajo la superficie, donde bajo, entre comillas, es igual que para funciones de R en R, que es el área de la figura, el área con signo de la figura que hay entre la gráfica de la función y el eje. Entonces aquí va a ser lo mismo, ¿verdad? Queremos medir el volumen con signo entre la gráfica de F y el plano XY, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues mediante aproximaciones. Y vamos a trabajar tanto con integral de Darboux como con integral inferior superior y la integral de Riemann. Y luego vamos a ver el teorema de equivalencia, donde ambas cosas pues, son equivalentes. O sea que toda esa parte es igualita. Nada más hay un detalle en la construcción en el que hay que tener cuidado, pero de ahí en fuera es bastante similar a lo que se ha hecho. Entonces, para poder hacer la aproximación, ¿qué se les ocurre hacer? Tomar prismas. Ajá, y los prismas, las alturas, ¿con qué van a estar formadas?
Pues con el f de XY, con el Y mínimo, bueno, en este caso, como es continua la función, mínimo, pero en general, ¿qué va a ser? el ínfimo. Para las integrales inferiores, ¿verdad? Ajá, Y para la superior, el supremo. el supremo. ¿De la función en dónde? Desde la base, desde el plano XY Ajá. hacia, bueno, hacia F. Ajá, pero esos prismas, ¿qué bases van a tener? Bases rectangulares. ¿Y cómo doy esos rectángulos? Con particiones Ajá, o rejillas que sí. se dan en el AB cruz CD. Ajá, O entonces sea, tomo partición del I1, tomo partición de C2, ujú. ¿y qué obtengo? Varios cuadriláteros. Ajá, entonces a ver, déjame anotar aquí está el rectángulo R, doy una partición, por ejemplo aquí, eh, A es X0, luego viene X1, etcétera, voy a poner XN-1 y B va a ser XN, ¿verdad? Y luego, este, tenemos, em, aquí podemos poner que C es Y0, luego aquí viene Y1 y nos seguimos hasta YN-1 y D va a ser YM, ¿verdad? Ajá. ¿Sale? Bien. Ok, entonces, ¿cómo construyo los rectángulos? Entonces, Sería bueno, ajá, dime. la suma el área de la base por la altura para un No, rectángulo. eh, tú vas a tomar P1, una partición del intervalo AB. ¿Qué cosa es P1? Es una colección finita de puntos. Los que están van a corresponder a la primera ¿No coordenada, P1 ¿no? sería un elemento? Ajá, elemento del conjunto de particiones del intervalo AB. Pero entonces sería nada más un punto, ¿no? ¿No sería más bien para eso que la colección sería un subconjunto? ¿Qué es una partición? Ay, perdón, CD. Una parte. Es una Es una colección de partición. cortes, Más precisamente, de puntos. de puntos. Es Cor- un conjunto finito de puntos del intervalo AB que siempre tienen a A, siempre tienen a B y los escribimos de manera mayor para facilitar todo, ¿verdad? Sí, Ok, entonces por eso los pongo aquí, pero estas cosas viven en R, ¿verdad? Tanto ajá, P1 como P2 son subconjuntos de R. No son estos puntos, porque este es un punto en el plano, ¿sale? Entonces, sí, ¿cómo sí. vamos a construir las bases de los paralelepípedos, de los prismas que dices rectangulares? Haciendo el producto cruz en cada uno de ¿Entre los quién y quién? entre cada uno de los intervalitos de las particiones, ¿no? Tanto horizontales como verticales. Ajá, ¿cómo obtienes los segmentos verticales? Los verticales, uh, ¿Qué producto cruz es este? Ese es, por ejemplo, el primero es X0 cruz Ujú, C, D. ajá. ¿Y luego? Y ese es luego otro, pues es X1 cruz C, D. Ajá, entonces, para no hacerlo punto a punto, ¿qué producto cruz es para obtener todos los lados verticales de las bases que vamos a obtener Entonces sería en algo una así línea? como A cruz C, D más, X más X1 C cruz D ¿Cómo más más? X. No, entonces Son conjuntos. perdón. Entonces sería X0 cruz Y0 YM unión X1 Pero cruz. para, Bueno, perdón, ya para no. no tomar tantas uniones,
te puedes tomar P1 cruz CD, ¿no? Ah, ya, pues sí. ¿Verdad? Y ahora sí, estos de aquí son los lados verticales de los subrectángulos que vamos a necesitar. Cruz, perdón, ahora sí unión. Unión. Ahora queremos los lados horizontales. ¿Y esos cómo los obtenemos? Ahora sería P2 cruz AB. Así es. Entonces, son los lados verticales y horizontales de los subrectángulos de R. Todo el rectángulo es R, ¿verdad? Respectivamente. Ajá. Ok. Generados con P1 y P2. Bien. Entonces, ¿qué cosa es una partición del rectángulo R? Porque eso es lo que hay que definir ahora. Particiones de los rectángulos para luego poder hacer las sumas inferiores, superiores y de Riemann, ¿verdad? Entonces, hace rato, Luis Manuel decías que íbamos a tomar ínfimos supremos para sumas inferiores y superiores de los ínfimos y los máximos de la función. ¿En dónde? Bueno, en ese rectángulo. En cada Bueno, rectángulo, ¿no? ajá, sí, subrectángulo. ¿Sale? Bueno, nada más. Antes de pasar a escribir la suma inferior y superior, ¿qué cosa va a ser una partición del rectángulo R? Una partición, pues sería eso un resto de rectángulo, ¿no? ¿Un subrectángulo? Sería un conjunto de subrectángulos. Ajá. Todos los subrectángulos, ¿verdad? Entonces podemos pensar que aquí tengo, ¿qué etiqueta me conviene ponerle a este subrectángulo? A este R. Así como matriz. R1. ¿Uno? ¿A qué te refieres como matriz? Así de 1,1 y abajo Ajá. Entonces, 1,2. ¿este te parece que sea el 1, 1? Ajá. ¿Por qué? Porque está formado en sus vértices por el x1, y0, este vértice. Ahorita lo voy a escribir acá. Este vértice de acá es el y1, perdón, x0, y1, y este vértice es el x1, y1, ¿verdad? Sí. Luego, el que sigue a la derecha va a ser R1, 2. El que está arriba va a ser R2, 1, ¿verdad? Bueno, No, ajá. no, al revés, ¿no? Me conviene que la primera coordenada del subíndice sea en la Coincide con la dirección siguiente. horizontal. Entonces, este sería el 2, 1. Y este sería el 1, 2. De manera que el que está arriba, ¿quién es? Es R1 en la primera coordenada de la etiqueta, porque está en el primer subintervalo de la primera coordenada y es el enésimo en la segunda coordenada de la etiqueta, porque es el que está en la última subintervalo,
lo genera el último subintervalo de la partición en la segunda coordenada. No, ya se ve todo pixelado, déjenme quitar una cámara. Ahorita que escriba estos rectángulos en grande se va a ver mejor. Déjenme quitar una cámara. A ver. ¿Ahí ya se ve? Ya se ve el rectángulo. Bueno, yo lo veo bien. ¿Sale? Entonces, esas etiquetas nos van a resultar convenientes. Claro, es un problema porque si queremos hacer la integral de volumen para funciones de Rn a R, pues es un lío porque me quedan aquí abajo n etiquetas. Pero bueno, se puede hacer. ¿Sale? De manera que, bueno, ahorita lo voy a hacer en grande, pero entonces, la partición de R lo pueden ver como la unión de los R y J, ¿en dónde corre la I? Desde 1 hasta n. Desde 1 hasta N y J Desde 1 hasta m. desde 1 hasta M. Y nada más hay que definir quién es R y J. ¿Quién es R y J? Pues sería el rectángulo formado Ujú. ¿Por quién? por la x y menos 1, coma x y cruz y j menos 1, coma y j. Otra vez, ¿cómo? Otra vez, perdón. Sería un rectángulo formado por el producto cruz entre el intervalo ¿Cuál? xy menos 1, Muy coma bien. xy Cruz. cruz y j menos 1, coma y j. Perfecto. ¿Sale? Nada más provisional le voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque si nosotros elegimos que una partición es una colección de subrectángulos, no es muy compatible con la definición que dimos para R. ¿Por qué? Porque en R las particiones son colecciones finitas de puntos. Y aquí están, y sí es cierto que siempre que hablamos de una partición en R, aunque es una colección finita de puntos de este conjunto, siempre estamos refiriéndonos a los subintervalos generados por la partición. Entonces, si les parece mejor para que nuestro lenguaje sea más parecido a lo que hicimos en cálculo 2 para una variable, podemos hacer lo mismo, que las particiones en realidad sean colecciones finitas de puntos y esos inducen subrectángulos, que son estos de aquí, que son los subrectángulos que les vamos a llamar de la partición, aunque formalmente la partición sea una colección finita de puntos, para seguir utilizando el mismo lenguaje. ¿Les parece bien así? Ok. Sale. Entonces, ahora sí, definición. Bueno, ¿quiénes son los puntos que sí van a ser los que definen a la partición? Pues me conviene que sean los vértices de los rectángulos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, definición. Sea R
subconjunto de R2. R es igual a AB cruz CD, un rectángulo. Le voy a poner entre paréntesis, como es cerrado y acotado en este caso es un rectángulo compacto. Ahorita vamos a estar trabajando con puros rectángulos compactos, pero en otro momento puede que no. Sean P1 partición de la B y P2 partición de CD. Ay, se me quedó todo feo. Bueno, a ver, lo repito. P2 partición de CD. Una partición de R, una partición, o la partición, ¿verdad? La partición de R inducida o dada por las particiones P1 y P2 es P igual. ¿Quién es el conjunto de vértices? Fue el que pusimos acá arriba, ¿no? El de ¿Cuál? unión. ¿Eh? Fue el que pusimos acá arriba, el de la unión. No, esta es la colección de lados. Estos son todos los lados verticales y estos son los horizontales. Estos son los lados. Ahorita lo vamos a poner acá abajo. En la siguiente hoja. ¿Quién es el conjunto de vértices? A ver. ¿Quién das? Pero no solo es el X0 y Y0, ¿no? Son todos los vértices. Ah, pues sería P1 cruz P2, ¿no? Perfecto. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? En tal caso, R y J igual al XI menos 1, XI cruz YJ menos 1, YJ con I desde 1 hasta N y J desde 1 hasta M es un subrectángulo de la partición P. P garigoleada sub R es la colección o el conjunto de todas las particiones de R. A ver, vamos a hacer una observación nada más para ir agarrando soltura. Los lados del subrectángulo RIJ son
¿Cuáles son los lados verticales? Los lados verticales, pues son como el Y menos, YJ menos uno y YJ. Lados. No sé. A ver, lo voy a escribir aquí. El dibujo que les decía hace rato. Este es el RIJ. Entonces, aquí está XI menos 1, XI, y acá está YJ menos 1, y acá está YJ. ¿Cuáles son los lados de este rectángulo? Pues sería el XI menos uno, XI, cruz, Y sub J menos uno, un lado. Entonces, a ver, voy a ponerlo así. Y el lado vertical de la izquierda es izquierdo, ajá. ¿Qué me dijiste? X sub I El, menos uno, el- XI. el conjunto que solo tiene a XI menos 1, ajá. Bueno, no, yo no decía. Bueno, ajá. Cruz. Sí, es que si no pones estas llaves, digamos, formalmente no estaría bien definido tu producto cruz, ¿ok? Ya, ok, ok. El intervalo que va de YJ menos uno hasta YJ. Muy bien. 2. El lado vertical derecho es, ajá, Solo cambia en vez del XI menos uno a XI. muy bien. Sale. 3. El lado horizontal inferior es, Bueno, el intervalo que va de XI menos uno hasta XI, cruz, el conjunto que contiene el punto Y sub J menos uno. bien. Y finalmente, el Es, lado horizontal superior es, ay, YJ, ¿verdad? sí. Perfecto. ¿Sale? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Entonces, eh, ya estamos listos para escribir la definición de suma inferior y superior. ¿Están de acuerdo? No lo escuché, profe. Que ya podemos definir suma superior e inferior. Ya, sí. Bien. Entonces, mm, definición. Sea f una función definida de un rectángulo en R2 a R, acotada. La suma superior de f con la partición
P, que es un elemento de las particiones del rectángulo que ya definimos, es suma superior de F con la partición P es igual a ¿qué? A la suma de todos los subrectángulos por el el supremo de f de xy en ese subrectángulo. Entonces, a ver, la suma de el supremo que le vamos a llamar M mayúscula, ¿qué más? Por el área de la base que sería, bueno, del subrectángulo. El área de la base le vamos a llamar la medida del rectángulo. Ok, la medida del rectángulo. Pero como que falta algo, ¿no? La suma, faltan índices, ¿no? Ajá, que sea de, bueno, yj menos y menos j A por, ver, el subíndice de la M es I, J, ¿verdad? sí, Por el área del subrectángulo R y J. ¿Sale? ok, ok. Y los índices, ¿en dónde van a correr? La pareja IJ va a correr en un conjunto de índices que ahorita vamos a escribir aquí abajo. ¿Sale? Entonces, primero, ¿quién es dónde? ¿Quién, ¿Cuál es el conjunto de índices? Es desde 0 hasta n. Pero es algo, fíjate que I Ah, es ya, un subconjunto de N2 o de Z2, ok. como Sí, quieras. sí, sí. Entonces serían Sí, los, sí, Luis Manuel, amor va a ser por lo de la medida que ahorita vamos a definir. ok, Ajá. ok. Sería el conjunto, bueno, un conjunto que vaya A ver, es el 0, conjunto de desde 0 parejas hasta n. IJs en N2, tal que la I va desde 1 hasta N y la J va desde 1 hasta M. ¿No sería desde 0 hasta m? No, porque acuérdate que estamos indexando por cómo construimos los Rs y Js. ¿En dónde está la definición de R y J? Aquí. Fíjate que como le pusimos I menos 1, la I tiene que correr desde 1. Si lo pones desde 0, esto no estaría definido. Ah, ya, ok, ok. Ya entendí, ¿Vale? profe. Sí, Bien. Y ya, ¿no? Luego, este es el conjunto de índices. Son parejas de este estilo. Luego, M y J es ¿qué cosa? el supremo de ese subrectángulo. El supremo, no del rectángulo. El rectángulo es un conjunto en R2 y no hay orden ahí. Del sub. Bueno, ¿El supremo de qué? De un conjunto. ¿De qué conjunto? El que me digas tiene que estar en R. bueno, el supremo que se obtiene de i, Mm, coma, de, bueno, más mm, bien el supremo que se puede obtener de correr en ese rectángulo en las x, ¿La coma, variable de quién? de x y de y, o sea, como hacerle, como A ver, sería algo así, lo que yo intento sería como la función mínimo de comparar, algo así de a ver, lo máximo que se puede obtener en las x y lo máximo que se puede obtener si corremos en las y. no, porque eso lo que estás midiendo es qué lado del subrectángulo es más grande. Y tú no Ah, quieres eso.
Para funciones de R en R, este supremo era el supremo de qué cosas. Esto me estaba dando la altura de los rectángulos para hacer la aproximación del área. Pero ¿cuál era la altura? ¿El supremo de quién? El supremo de las funciones. De la función, porque solo hay una función. El supremo de f de x, lo voy a poner aquí como vector, tal que el vector en dónde vive. En R2. Bueno, más bien en el subrectángulo. Eso, ¿en cuál? En el I, J. Exacto, en el que coincide con este índice, ¿verdad? Y mu de este subrectángulo va a ser el área del rectángulo, que es ¿quién? Pues sería la base por la altura, o sea, O sea, el lado inferior por el x lado superior. y menos x y menos 1 por, YJ menos YJ menos 1. y ya, con eso quedó definida la suma superior. ¿Cómo ven? Es muy natural, ¿verdad o no? Sí, de hecho. Como que mucha notación, pero no se le ve por dónde. ¿A qué te refieres? Bueno, vamos a hacer unas observaciones de esta definición, pero en otra hoja. Observaciones. Entonces, observación 1. El supremo MIJ por el área del subrectángulo RIJ es el volumen del prisma rectangular cuya base es ¿quién? ¿Quién es la base del prisma? Mu de RIJ. No, esa es su área. La base. ¿Cuál es la base del prisma rectangular? Sería el supremo. No, Entonces sería el RIJ, sí, porque es la exactamente. base. Un prisma rectangular tiene como base un rectángulo, no un real. ¿Sí o no, Gabriel? Simón, cierto. Y su altura es. ¿Quién es la altura de ese prisma rectangular? Hola. ¿Cuál es la altura del prisma con el que estoy haciendo la aproximación? El supremo del. O sea, MIJ, ¿no? Ajá. ¿Vale? 2. Bueno, bueno, co- sí, bueno, punto y coma. Mu de RIJ es el área del subrectángulo RIJ, obviamente. ¿Sale? Voy a hacer un dibujo. Entonces, aquí en perspectiva se ve el subrectángulo RIJ.
Hay más. Sale. Entonces, aquí como si f es continua, 2. Si f es continua en R y J, entonces M y J es el máximo de F en R y J, ¿verdad? Entonces, supónganse que aquí la altura más grande, pues podría ser esta. Vamos a pensar que es aquí. Que alcanza el máximo en la frontera y que es esta la altura. Esto es, me lo voy a traer para acá. Este es este valor. ¿Sale? Entonces, esto me da la altura del paralelepípedo. ¿Y el paralelepípedo cómo se va a ver? Vamos a tomarlo así. Este es, ay, me pasé de este lado. Ahorita le corrijo con el cachito de hoja. Y ya aquí así, ¿verdad? El volumen de esto es este volumen, ¿verdad? Profe, se está yendo cortado. ¿Ya se oye mejor? Un poco, pero no tanto. Voy. Ah, ahora necesito las tijeras, y ahora no las. ¿Dónde las? Ah, ya las vi. Para corregir este cachito. Ya, ahí se ve, ¿verdad? No. Ya, les mando la foto. ¿Dónde dejé el celular? No lo encuentro. Ah, ya lo vi. ¿Hay alguna duda en este dibujo? Entonces, este volumen es el de este prisma rectangular que está aquí en rojo, ¿verdad? Similarmente se define, eh, iba a hacer otra observación aparte, creo que ya. Ok, bueno, la tercera observación todavía de esta definición. 3. Entonces, ¿qué cosa es la suma superior? 3. Estamos en las observaciones. Estamos en las observaciones. 3. Entonces, la suma superior de F con la partición P es la suma de los volúmenes de los prismas en cada subrectángulo, en cada R y J, ¿verdad? Que es una aproximación por arriba del volumen
del volumen bajo F le voy a poner. ¿Sale? Es decir, aunque todavía no hemos definido la integral, lo que sí sabemos es que las sumas superiores de f con la partición p, cuando la integral exista sobre r de la función, ¿cuál va a ser el orden entre estas dos valores? Va a ser menor. O igual, ¿no? Eso. ¿Están de acuerdo? Lo del Cantor luego lo hablamos porque cuando lleguemos a integrabilidad van a salir esas cosas, Luis Manuel. Luego, ¿a qué te refieres con para obtener volumen? Bueno, mejor lo dejamos para después. Ok. Bueno, entonces ya podemos definir suma inferior, ¿verdad? O de una vez, ¿no la mandé? Ah, no, me faltó ponerle mandar. Bien. Ok. Entonces, la siguiente definición es la de suma inferior, ¿verdad? Tomo igual una función de un rectángulo en R2 a R acotada. La suma inferior de F con la partición P es suma inferior de F con la partición P es la suma sobre IJ en I de los M minúscula IJ por el área de los R y J. El I ya lo definí, esto es lo mismo, esto ya lo definí, es lo mismo, y simplemente lo que hay que definir es M y J es el ínfimo de los valores de la función, tal que X está en R y J. Y ya, ¿verdad? ¿Dudas hasta el momento? No, no se ha demostrado, pero ya sabemos que es cierto, ¿verdad? Porque al final, ¿esto qué cosa? En la integral de Darboux, ¿cómo se define esto? Vamos a definir integral superior e integral inferior. ¿Sale? Primero. Y luego ya la integral de Darboux. ¿Sale? Ok, Como lo ok. hicimos en cálculo 2. ¿Qué pasó? No, nada, que sí, ok, profe. Sale. Entonces vamos con definición de integral superior. O sea, f, una función de un rectángulo en R2 a R acotada. La integral superior de f en R es integral, ay, perdón, superior, ya la regué con esto. Y no me va a caber aquí, tacho esto. Integral superior de f en R es ¿qué cosa? ¿Qué cosa era la integral superior? Pues la suma ¿No? de... Ah, Es un límite. Era calculado. ¿No? Todavía no, límite todavía no. era obtener el prisma que obtuvimos, ¿no? No. ¿Qué cosa era la integral superior para funciones de RNR?
Si las sumas superiores están aproximando el volumen por arriba, ¿qué tenemos que hacer para llegar al volumen que queremos definir? Pues hacer una refinación, ¿no? Eso cuando hagamos límite, ahorita no. Ok. Si todas las sumas, eso, Alexi. Entonces, si todas las sumas superiores están aproximando por arriba el volumen, eso va a ser el ínfimo del conjunto de sumas superiores de F con partición P, tal que P es cualquier partición del rectángulo R. ¿Ya se acordaron? Ya, profe. Luego, la integral inferior de F en R es, ahora sí, integral inferior de F en R es ¿quién? El supremo de las, de las integrales inferiores, No, no de las integrales inferiores. digo, de las sumas inferiores. Es así. Donde P es cualquier partición del rectángulo R. ¿De acuerdo? Bien. Decimos que F es, entre paréntesis, Darboux integrable en R, sí, ¿qué cosa? ¿Cuándo de veras va a haber un volumen definido entre la gráfica de F y el plano, el volumen con signo, ¿verdad? Cuando, bueno, es algo integrable, entonces, igual sería aquí que como lo vimos en cálculo 2 que la integral de f sea igual a la integral inferior e igual a la integral superior. Así es. Entonces, la integral de F en el rectángulo R es el valor que nos da la integral inferior de F en R cuando coincide con la integral superior de F en R. En tal caso, este símbolo es la integral de F en R. Y van las observaciones. Observación 1. La integral de F sobre R es el volumen con signo del sólido formado por la gráfica de F y el plano y R, ¿no? Y el rectángulo R, que es y R, ¿no? El rectángulo del dominio de F. Y ya, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Se entiende la observación? Ya no necesito aclarar por qué es un volumen con signo, ¿verdad? Cuando F toma valores negativos, vamos a considerar que hay un volumen negativo, ¿verdad? Sí, profe. ¿De acuerdo? 2. Fíjense que directo de la definición
tenemos que todas las sumas inferiores de f con la partición p es menor o igual que la integral inferior sobre r de f, que es menor o igual que la integral de f sobre r, que es menor o igual que la integral superior de f sobre r, que es menor o igual que la suma superior de f con cualquier partición p, para toda p partición de r. Por definición, ¿están de acuerdo? Por definición de estos símbolos, Sí, profe. ¿sale? O sea, no hay que demostrarlo, es de la definición de que esto es el supremo de estos valores, esto es el ínfimo de estos valores, y para que esto exista, estas cosas tienen que ser iguales. Entonces, siempre va a ser menor o igual que esto, este símbolo siempre va a ser mayor o igual que esto por cómo se definió, y solamente cuando coinciden se da la doble igualdad. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Va bien, profe. Sale. Y ya, ahora lo que sigue son sumas de rima, ¿no? Sí. Bien. Definición. Sea f una función de un rectángulo en R2 a R acotada. La suma de Riemann de f en R con la partición P y el conjunto de puntos Xi, ¿qué cosa va a ser Xi? Va a ser la colección de puntos que me definen las alturas de los paralelepípedos que van a aproximar el volumen de la función, ¿verdad? Entonces, van a ser, es el conjunto de Xi y J, donde la I y la J vuelve a correr en el conjunto de índices I, que es el mismo, ¿sale? Acuérdense que este conjunto de índices depende de la partición P, ¿ok? Bien, entonces, ¿quién es la suma de Riemann de F con la partición P y el conjunto de puntos Xi? ¿Qué cosa es esto? Va a ser la suma. La suma sobre qué conjunto de índices. Sobre los IJ en I. Sobre las parejas IJ en I, muy bien. De F evaluada en sí. Sí Y J. y J Por la mu. por el área del subrectángulo R y J. ¿Qué me falta pedir? ¿Dónde Xi y J, ¿en dónde está? Porque no es cualquiera, ¿no? No puede estar en cualquiera, en el subrectángulo correspondiente, ¿verdad? Sí, profe. Y ya. Está fácil, ¿verdad? Sí, profe, por eso pues estamos participando. Perfecto. Ok. Luego.
¿Qué más? Ah, sí, ya va la integral de Riemann, ¿verdad? Definición. ¿Qué necesitamos para definir la integral de Riemann? ¿Se acuerdan? La norma de la partición. Eso. Entonces, primero hay que definir norma de la partición. ¿Cómo vamos a definir norma de la partición? A ver, si no mal recuerdo, la norma de la partición en las de R era la máxima distancia. Ajá. Entonces, a ver, observación, recordatorio, ¿no? Si P es una partición de un intervalo AB, entonces la norma de P es el máximo de ¿qué cosas? De las distancias. De las longitudes De todos los intervalitos de formados. todos los subintervalos, o sea, xi menos 1, donde la i va desde 1 hasta n, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces para llegar a definir lo que es el volumen, lo que hacemos, en el caso de funciones de RNR, para definir el área bajo la curva, hacemos tender la norma de la partición a cero para las sumas de Riemann. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer tender a cero la norma de la partición para las sumas de Riemann, solo que ahora para funciones de R2 en R. O sea, la definición va a ser la misma. Va a ser el límite cuando la norma de la partición tiende a cero de las sumas de Riemann. Solamente aquí es en donde hay que tener cuidado. Porque, si esto era en R, ¿qué tenemos que hacer para lograr definir bien el volumen? ¿Cómo tenemos que definir la norma de una partición de un rectángulo? Escribo la pregunta. ¿Cómo debemos definir la norma de una partición P, donde P es una partición, pero de un rectángulo, para definir apropiadamente o bien la integral con sumas de Riemann? Lo están pensando, ¿verdad? Rayos, estaba esperando a que le contestáramos. Sí. Sí, lo estamos pensando. Yo me quedé pensando en otra cosa que al final les digo. ¿Me recuerdan, por favor? ¿Qué pasó? Bueno, no sería así la norma de P en este caso sería como el máximo de como particiones dentro de ese subrectángulo. Bueno, no, sería el max, bueno, la mu que tenga mayor área. A ver, propuesta. Bien, justo diste la propuesta que quería que me dieran, lo cual está muy bien. El problema es que no va a funcionar. Usar el área de cada subrectángulo. Entonces, lo que le entendí a Luis Manuel es que usemos como norma el máximo de las áreas de los rectángulos.
Era para sorprenderte, pero ahora están muy sensibles y de todo se sienten humillados, ¿o qué? Sí, profe, es una era de cristal. Bueno, ¿por qué no va a funcionar? Miren, ejemplo. Tomen F de R en R2 a R de la siguiente manera. Aquí tienen su rectángulo. ¿Sale? Y tomen. En la segunda coordenada, tomen R sub K. Voy a dar una sucesión de particiones donde van a tener IK, cruz, eh, 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 ay, quiero una sucesión de particiones, no de rectángulos. Aquí hay que tapar este palito de la R. Quiero una sucesión de particiones. ¿Sale? Entonces, nada más que entonces, como son particiones, no me conviene tomar el producto cruz de intervalo, sino le voy a poner es que esto quería que fueran intervalos, pero bueno, ahorita lo voy a dejar así. Cruz y cero. Entonces, y cero es una partición del intervalo CD, pero y cero siempre es el conjunto cuyos puntos solamente son C y D. Ahora, la IK es una partición del intervalo AB, pero es uniforme. Pero puede ajustar bien la hoja para la Voy, cámara. uniforme. Entonces, el IK va a ser una partición uniforme del intervalo AB, donde la norma de la partición IK va a ser 1 entre K. O sea, dividimos al intervalo en K pedacitos iguales. Esto quiere decir que ¿cómo se van a ver las particiones? Pues vamos a meter cada vez más puntos aquí, dividiendo en partes iguales en la primera coordenada, pero aquí nunca refinamos nada. Noten que como las bases, conforme la K tiende a infinito, las bases, las longitudes de las bases tienden a cero. Entonces, el límite, cuando K tiende a infinito, ¿a dónde tiende? Las áreas. Pues tienden a hacer cero porque se están Exacto. comprimiendo y pues nada más se ven como cortes laminares. Sí, así es. Ahora, ¿cuál es el problema de eso? Ahorita lo vamos a ver. Ah, sí. No, no me sale este cuadrito. A ver, para la foto y que esté corregido. Aquí con mis recortes, ¿eh? Ya. Entonces, el límite de las áreas de los subrectángulos, pues va a ser cero. ¿Y cuál es el problema? ¿Pueden intuirlo? Pues de que pues no vamos a, no, pues lo de los cortes y eso no tiene como tal un área. O Puede que sea, no tenga un área, exactamente. Y ahora vamos con una función tipo Dirichlet. entonces pues sería que, bueno, para que eso funcionara tendría que ser el límite, pero con dos variables, ¿no? Bueno, O pero sea, se compre. el problema es que hacer que el área de un rectángulo tienda a cero
garantiza que ambos lados tiendan a cero. Ese es el problema, ¿verdad? Ajá, pero para eso sería el límite con dos variables, ¿no? Bueno, ahorita vemos cómo lo corregimos, pero ya se entendió el problema, ¿verdad? Ya, profe. Antes de ver cómo lo vamos a corregir, vamos a terminar el ejemplo, porque les voy a dar una función que, considerando lo que ya sabemos de cálculo 2, ustedes me van a decir si debería ser integrable o no. Entonces, vamos a tomar tanto A y B como el intervalo 0, 1. Si el intervalo AB es el intervalo 0, 1, y vamos a ponerle también el CD, ¿sale? Entonces, los elementos de la partición IK es subconjunto de los racionales en el 0, 1. ¿Están de acuerdo? Porque es una partición uniforme. Sí, profe. Sale. Ahora, sea F sea F de XY igual a 1 si la X es racional en el 0, 1 y 0 si X es irracional en el 0, 1. ¿Cómo se vería aproximadamente la función? ¿Cómo se vería la gráfica? Pues se ve la de Dirichlet, cruz, el intervalo, como si corrieran. Entonces, si ustedes dibujan la función tipo Dirichlet en el intervalo 0, 1, acá arriba hay una nube de puntos que está en altura 1, pero acá abajo hay otra nube, un conjunto denso de puntos con altura 0. Ahora, como la función solo depende de la primer coordenada, ¿cómo se va a ver la gráfica de esta función en R3? Pues es tomar esto cruz el intervalo 0, 1, es decir, como una nube pero de rayitas, chin, todas tienen que ser del mismo largo. ¿Sale? Ay, ¿por qué puse aquí 0? Aquí es el 1. Ya. Y abajo se ve una nube de rayitas de longitud 1, pero intercaladas, no de que sean una. Ya saben, ¿no? Ya saben que R no es un collar de perlas donde una perla es un racional y la que sigue es irracional. Así no se ven los reales, ¿verdad? Sino son como dos nubes densas, una numerable que son los racionales, otra no numerable que son los irracionales. Además, la medida de los racionales es 0. Eso quiere decir que no ocupan longitud en la recta, mientras que la medida de los irracionales es medida total. O sea, que esta nube, en términos de área, esta sí tiene área, mientras esta no tiene área. Qué loco, ¿verdad? ¿Se lo imaginan? Sí. Bueno, pero esto visto como función, ¿cuál es el conjunto de discontinuidades de F? ¿En qué puntos es discontinua F? Pues en los racionales. ¿Solo ahí? Bueno. Pues sí, porque es como lo que habíamos visto de discontinuidad removible, de, bueno, la medida de las discontinuidades. Uh-huh.
y como es numerable, pues es de medida cero, Ajá. por eso. Sí, pero el chiste es que la pregunta es si en algún punto la función es continua. Digo que no. No, ¿verdad? F es discontinua en todos los puntos de R. ¿Sale? ¿Y qué va a ocurrir? A ver, déjenme ver una cosita. Que aquí me está fallando algo. Ajá, sí. Este, denme un segundito, ¿eh? Ok, esta no debería, esta no es, bueno, no va a ser integrable, ¿verdad? ¿Cuál es la integral inferior de f? ¿Cuánto me va a dar? Pues cero. Cero. Que es distinto a la integral superior, que ¿qué me va a dar? 1. 1. ¿Sale? Sí, profe. Ahora, todavía no acabo mi argumento, ¿eh? Espérenme. Déjenme mandar esta foto. A ver, esto era para... Déjenme primero mandar la otra. Ahorita les mando esta foto. Ajá, la función que quiero es... Así, mira. Entonces aquí está el intervalo 0,1. Perdón, aquí el 0,1, el 0,1, entonces aquí está este rectángulo unitario otra vez. Bien. Ahora, si ustedes hacen algo parecido a lo del ejemplo anterior, pero no a lo largo de todas las rayitas, sino solamente, por ejemplo, aquí, entonces que la función valga, f de xy valga 1 si x está en los racionales intersección, el 0, 1 y la y vale 0, ahora sí, y 0 en el resto. Entonces, ¿cómo se ve esto? Se va a ver una nube de puntos, pero una cantidad numerable de puntos acá. Y en todo lo demás, la función es la constante 0. ¿Lo ven? Y aquí hay una nube de puntos también a altura 0. Ya. Entonces, si ustedes se toman esas particiones de las que habíamos dicho, las pecas señaladas como anteriormente, bueno, como pk, es decir, pk es igual a ik, cruz y 0. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que no sé si se dan cuenta que siempre las sumas superiores les va a dar 1. ¿Lo ven? La suma superior. Profe, ¿puede enfocar otra vez la hoja?
Ajá. La suma superior, el otro ejemplo se los mando después. La Ok. suma superior de F con estas particiones PKs les va a dar 1 siempre. ¿Sí lo ven? Porque ustedes se toman esas particiones estaban tomando en la primera coordenada una partición uniforme y siempre les va a dar, y en la segunda coordenada el intervalo total. Siempre les va a dar así las particiones. Siempre son rectángulos donde la altura de los rectángulos en el dominio es 1, pero la base tiende a 0. Pero como en todos estos puntitos hay un conjunto denso de puntos en el dominio donde la altura es 1, entonces las sumas superiores siempre lo van a aproximar con volumen 1. ¿Lo ven? Ahora, ¿esta función debería ser integrable o no? Fíjense que F es discontinua. F es discontinua en todos los puntos del segmento de la forma 0, 1, cruz, 0. Es decir, en el lado inferior del rectángulo del dominio, este de aquí. Aquí, sobre esta rayita es discontinua. Sí. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Y qué va a ocurrir? Pregunta, a ver con su intuición, ¿será integrable la función o no? No, profe. ¿Por qué? Pues porque como hay muchos, bueno, como usted dijo, en este caso eran como perlas, pero arriba porque son numerables. Ajá. Entonces, pues la base, el rectángulo se iba haciendo más pequeño y pues sería como un pastel rectangular, pero nada más con, ¿cómo se llama? Con cortes y ya. Pero estos cortes solo son a lo largo de una rayita, de un lado del rectángulo, a diferencia de lo que pasó aquí. Aquí la función está muy rota y eso hace que no sea integrable. Por lo tanto, F no es integrable. Ahora, fíjate que en este ejemplo, la función es discontinua en un conjunto no numerable. ¿Estás de acuerdo que este conjunto es no numerable? ¿Lo ven? Sí. Sin embargo, la función va a ser integrable. ¿Por qué? Porque este conjunto en R2 es de medida 0. Porque, ¿qué significa que en R2 algo tenga medida positiva? Pues que el área sea positiva. Y están de acuerdo que una raya en R2, su área es 0. Ajá. Entonces, el conjunto de discontinuidades de la función va a ser de medida 0. ¿Sale? Ok. Y eso va a hacer que la F sí sea integrable. Para quienes no hayan visto eso de la medida y demás, simplemente ustedes, para poder, esto lo vamos a demostrar después formalmente, vamos a demostrar que esta función sí es integrable. ¿Por qué? ¿Cómo se va a poder demostrar? Porque si toman particiones donde más bien van haciendo los rectángulos pequeños, pero no haciéndolo nada más el área pequeña, sino también las alturas de los rectángulos pequeños, pueden meter en rectangulitos. De hecho, pueden meter, ustedes ven aquí su dominio. Este es el R. Y la zona problemática está aquí abajo. Entonces, si ustedes dan una partición en donde este rectangulito, el primero que está aquí, meten muchos acá,
pero de manera que esta altura, o sea que y1 menos y0, esto es 0, o sea que esto es y1, sea muy pequeñito, el área de todas estas cosas es muy pequeñita. De manera que el volumen que va, en donde va a haber problema por estos puntitos levantados, va a ser muy pequeñito porque las bases de todos los rectángulos va a ser muy pequeñita, tan chica como quieran. De manera que en el resto del rectángulo, donde no hay problema, aquí, en todos estos, cuando metan subrectángulos, la diferencia entre la suma superior e inferior acá es 0, porque la suma superior e inferior en cualquier rectángulo de la zona roja, pues es la constante 0, ahí no hay problema. De manera que van a poder mostrar que la diferencia entre la suma superior e inferior es tan pequeña como quieran, y si se acuerdan, eso nos garantiza la integrabilidad. Luego lo hacemos con calma, porque ya, a ver, me va comiendo el tiempo. El caso es que se puede demostrar, y lo vamos a hacer, pero no sé si me da tiempo hoy, que f es integrable y la integral sobre este rectángulo es 0. Sin embargo, ustedes pueden tomar una sucesión de particiones donde el área tiende a 0, sin embargo, las sumas superiores siempre me da 1. Obviamente esto no convergería al área y quiere decir que hay algo mal. Este ejemplo muestra por qué no nos vamos a tomar como la norma de la partición el área más del rectángulo de área más grande. Para eso es este ejemplo. ¿Se entendió? Esta suma superior es 1 para toda K. Entonces, sin importar qué tan grande hagan la K, la suma superior nunca se acerca al valor de la integral. Aunque las áreas de los subrectángulos tiende a 0. Por eso no vamos a utilizar el área. ¿Está claro? Luis Manuel y todos. Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces les mando esta foto y la del otro ejemplo. Acá me fueron las patas en el orden que lo quería ver. Bien, entonces, por lo anterior, nosotros queremos que si hacemos tender la norma a 0 de la partición para particiones de rectángulos, lo que queremos es que sí las áreas tiendan a 0, pero de manera que ambos lados de los subrectángulos tiendan a 0. Entonces, una manera es que la norma de la partición sea la longitud más larga, el lado más largo del subrectángulo más grande. Pero usualmente no se hace así, sino que si ustedes tienen aquí el rectángulo RIJ, lo que se hace es considerar la diagonal. ¿Por qué? Porque si la longitud de la diagonal tiende a 0, la única manera es que ambos lados tiendan a 0. Nomás suena, o sea, no se nos hubiera ocurrido hace rato, pero suena muy lógico. Suena, Es muy interesante. sí, suena ¿Verdad? Entonces, esa es la definición usual de norma de la partición para rectángulos en R2. ¿Cuál es el problema con esta definición? Pues que dar la definición de la diagonal en dimensiones más grandes se va volviendo un poquito complicado porque
En el caso de R2 es muy fácil identificar, ¿no? La diagonal. En un paralelepípedo, a ver, en un paralelepípedo, sí, nada más, paréntesis. En R3, las particiones generan subcajas, ¿verdad? Entonces, ¿qué van a tener? Sale. Ahora, en R3, ¿cuál va a ser la diagonal? Pues sigue siendo el segmento de dos vértices opuestos. Entonces, ¿cuáles son las distancias que tienes que considerar de los vértices opuestos en la caja? ¿Sale? Y luego para R4 y así, ¿cuáles van a ser las distancias que van a definir la diagonal que queremos controlar? ¿Sale? Entonces, ahí se pone un poco latoso, pero bueno, sí se puede resolver, porque fíjense. Serían como en cualquier lado que no sea adyacente a él, ¿no? Sí, bueno, tienes muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes, en R2 tienes dos diagonales, ¿verdad? Ajá. En R3, También tienes dos que vayan dos. de esquinas opuestas. ¿Nada más dos? No, pues por ejemplo, hay Tienes 2, tres, 3, Tres. 4. cuatro. ¿Cuatro? Pues sí, la que está del Ah, sí, extremo la que que va de acá para acá. Que no la voy a dibujar, ya se hace horrible, ¿no? Sí, pero sí son 4, pues. Hay muchas opciones. Imagínense en R4. Hay muchas opciones. Pero fíjense, ¿cuál me conviene? Hay una que es fácil de identificar. Esta, esta, y ahorita comentamos quién va a ser en R4. ¿Por qué? Porque este rectángulo es el xy menos 1 cruz, coma, xy cruz, yj menos 1, coma, yj. ¿Quién es este vértice? Este vértice, pues es aquel cuyas coordenadas son los extremos menores de cada subintervalo. Y esto va a pasar con este, vean. Este es el xy menos 1, coma, yj menos 1. Este vértice de aquí, ¿quién es? El xy menos 1, coma, yj menos 1, coma, zk menos 1. ¿Verdad? Y si hubiera otro, un W algo, pero ya van viendo que es un lío con los subíndices, ¿verdad? Entre más dimensión hay, más desastre es con los subíndices. ¿Sale? Bueno, ¿y cuál es el otro vértice? Pues aquel cuyas coordenadas tiene los extremos derechos de cada subintervalo. En este caso es el xy, yj, y acá es el xy, yj, zk. ¿Ok? Y entonces aquí, ¿cuál va a ser la norma de la partición? Pues va a ser el máximo entre las distancias de estos puntos. Ya no me cabe. Lo dejo así. Ahorita ya lo escribimos bien en la definición. Y va a ser la misma aquí. ¿Sale? Bueno, ahora sí, regresando a R2. Todo lo vamos a hacer en R2, pero vean por qué.
Porque escribirlo en general se vuelve muy latoso estar teniendo cuidado con todos los subíndices que hay que meter. Si ya en R2 van a ver que va a haber problemas con eso, si lo queremos hacer en general es una pesadilla de los índices. Vas a necesitar índice del índice del índice. O sea, una cosa bien enredada. Pero a mí me interesa que si ustedes van siguiendo las ideas bien en R2, sabiendo que para generalizar hay que tener cuidado con los subíndices, las ideas centrales, si las captan, con eso las hacemos, ¿sale? Entonces, ahora sí, definición. Sea R un rectángulo de R2, donde R es, bueno, AB cruz CD. Ok. Entonces, la norma de la partición P, tomamos P una partición del rectángulo R, ¿verdad? La norma de P va a ser ¿quién? El máximo entre las distancias de los vectores X y menos 1. Bueno, ya le puse con menos 1 primero, no importa. Coma, Y, J menos 1, la distancia del vértice que está abajo a la izquierda al que está arriba a la derecha. X, Y, coma, Y, J. Donde la I y la J, ¿en dónde están variando? En I. En el conjunto de índices I mayúsculo, ¿verdad? Y ya quedó definida la norma. Ahorita escribo en las observaciones que es la diagonal más larga de todos los subrectángulos, ¿verdad? Ya, este es el detalle donde hay una diferencia relevante entre la definición de R y en Rn. Entonces, ahora sí, ya por observación. La norma de la partición P es la longitud de la diagonal más larga entre todos los R y J. ¿Vale? Esa es la primera. Y la segunda es que si el límite de la vamos a tomar una sucesión de particiones. Si el límite, cuando la norma de la partición PK tiende a 0, es una sucesión de particiones, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, profe. Entonces, los lados de todos los subrectángulos bueno, ya lo escribí así, subrectángulos de PK tienden a 0 ambos conforme K tiende a infinito. ¿Sale? ¿Está clara la observación 2? Sí, o sea que si la diagonal se va a cero, eso implica que tanto X como Y se va a cero.
Sí, pero de todos los subrectángulos de una partición, de las particiones PK conforme la K crece. Ah, ya sí. No solo de un rectángulo, sino de todos. Es como cuando para particiones de intervalos en R, si la norma tiende a 0, lo que está pasando es que las longitudes de todos los subintervalos de las particiones PK tienden a 0 conforme la K crece. Y eso ocurre por haber tomado como la norma de la partición el máximo entre estas longitudes, ¿verdad? Si esto se hace pequeño, si este número se hace pequeño, es porque todos los lados se están haciendo chiquitos, ¿verdad? ¿Se Sí, profe. entendió? Sí. Perfecto. Ahora sí, ya podemos definir integral de Riemann. Toman una función de un rectángulo en R2 a R acotada. F. La integral, entre paréntesis, de Riemann de F en R es la integral sobre R de F. ¿Es qué cosa? Ese límite, El límite. cuando la norma de la partición tiende a 0, Muy bien. de Riemann. De las sumas de Riemann de F con la partición P y con cualquier elección de puntos xis. Y ya, ¿verdad? Si existe este límite, decimos que F es, entre paréntesis, Riemann integrable. Sale. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, el teorema importante que hay que ver es que F es Darboux integrable, el de equivalencia, ¿verdad? Sí, solo sí, F es Riemann integrable. Y ambas integrales, en tal caso, ambas integrales coinciden, ¿verdad? Antes de ello, hay que probar varias propiedades de integral inferior, integral superior, refinamientos, criterio de Cauchy, ¿se acuerdan? El de la epsilon. ¿Sí es criterio de Cauchy? Simón 10 de Cauchy. Criterio de Cauchy con epsilon, ajá, etcétera. ¿Sale? Después, ver propiedades básicas de la integral, como que es lineal, separa los rectángulos, los separa, la integral en un rectángulo se separa en subrectángulos, que las continuas son integrables, etcétera. Pero sí ven que vamos más rápido que en cálculo 2, ¿verdad? Sí, profe. ¿Vamos bien?
Sí, vamos bien. Perfecto. Bueno, pues ya, si no tienen dudas, podemos terminar Profe, aquí. dijo que usted nos tenía, bueno, se acordó de algo y que le recordáramos. Bien, ahora no me acuerdo qué era. Ah, sí, ya. Bueno, algo que me preocupa es este asunto de que un conjunto amplio de estudiantes han manifestado, y me acordé por lo que pusiste, Luis Manuel, de que, ok, está bien, si no hay nada que podamos hacer al respecto, me dejaré de preocupar. Bueno, pero sí, pero diga, perdón, ¿qué comenté? Este, Algo que ha ido saliendo en la discusión y en las encuestas que se van haciendo y todo este lío es que hay un conjunto amplio de estudiantes que lo que traen es justamente mucha preocupaciones, miedos, o sea, como una situación emocional más complicada de la que ya había, ¿no? Eh, yo diría que seguramente se debe a una situación social cada vez más complicada que venía de antes de la pandemia, se complica con la pandemia y se complica con el paro. Y yo sé de algunos compañeros del grupo que creo que la razón por la que no se están conectando tiene que ver con esa situación. Entonces, creo que además de hablar de lo político y de estas cosas, a lo mejor conviene hablar de estos temas. No somos especialistas. Bueno, si hubiera alguien del grupo que haya estudiado o haya tomado cursos de psicología o lo que sea, o les interese y leen y demás, a lo mejor ayuda, y de otras cosas, ¿no? Pero por lo menos creo que puede servir que también abordemos esos aspectos. Profe, bueno, pues además de la plática y de recomendar, bueno, el servicio psicológicos o psiquiátricos según el caso, pues Sí. creo que nada más podríamos a lo mucho decir, échale ganas, Esa es la cuestión. A ver, miren, porque no podemos hacer nada más. es que miren, vamos a comentar eso, es lo que les propongo, porque miren, ya desde antes de la pandemia habían reportado que los servicios de estos de Espora, de la facultad en donde se da la atención estaban saturados. Ahora fíjense, tengo entendido que el porcentaje de estudiantes que están reportando dificultades fuertes para continuar estudiando debido a esos problemas emocionales es gigantesco. O sea, como supónganse que la mitad de los que no están participando políticamente ni en actividades académicas se deba a problemas ya fuertes emocionales y de ese estilo. Pues como quieran, ¿eh? Porque a lo mejor a alguien que vea las grabaciones le puede servir esto y les puede interesar. Entonces, si la mitad de los estudiantes de la facultad estuvieran en una situación así, estamos hablando de como 5,000 estudiantes de la facultad, que creo que los servicios de la facultad, ni en general el sistema de salud va a dar para eso. Pues es algo que ya había criticado y se lo había comentado, ¿no, profe? Ajá. De que, bueno, a mí pues no me gustó que, pues cuando estas luchas feministas, de que bueno, una respuesta al pliego que hizo la directora es que se contratara atención, bueno, una psicóloga especializada en esos temas, pero algo sí que dije que, pues, se me hacía como que bueno, muy hipócrita o molesto porque mucho de la facultad, pues ya sabía que Espora estaba sobresaturado Ujú. y pues no es que te hagan tan buen seguimiento. Bueno, no sé ahí, pero eso pues sí es algo que critiqué en su momento, de que no se había contratado más personal capacitado. Así Sí, lo dejo. pero a lo mejor, o sea, si el conjunto de estudiantes que tienen una situación delicada al respecto es enorme, más bien se ve que por ahí no se va a resolver, ¿no? Es que deja tú el dinero para pagar los salarios de toda esa gente, que no sé si lo haya. Eh,
a lo mejor ni siquiera existe el personal suficiente para atender todo eso. O sea, que a lo mejor el enfoque no es la manera adecuada de resolverlo. O sea, si yo lo que plantearía como inquietud es, si una crisis social está provocando esto, de manera que millones de personas están teniendo problemas a tal grado que no pueden estudiar, no pueden trabajar, etcétera, etcétera, más bien creo que hay que cambiar de enfoque, porque no va a haber personal médico suficiente para atender eso. Y además, la sociedad, quienes están pasando por algo así, pueden ser vulnerables a todas esas formas de charlatanería que existen para hacerte sentir mejor, ¿verdad? Ajá, sí, pero a lo mejor tiene que ver con eso. Entonces, pues si les parece bien, vamos a proponerles a los del grupo a abordar este tema, a lo mejor más gente se interesa, pero bueno, no pasó el año pasado, pero pues vamos a ver. ¿Les parece bien que lo propongamos para el lunes? ¿Que abordemos este aspecto? Pues sí. Va. Y si se pueden Ah, conseguir datos, mejor, datos que nos ayuden a orientarnos en darnos una idea del tamaño del problema al que nos estamos enfrentando. Que creo que tiene que ver con esa consulta de 90 y tantas preguntas. Sí, pueden ser esos. Perfecto. Pues vamos a tratar de entrarle a eso, porque a lo mejor hay que darle vueltas a ese punto también. Bueno, entonces nos vemos el lunes, ¿sale? sale, profe. Que les vaya bien. Prendo mi cámara tantito para despedirme. Bye. Nos vemos, profe, gracias. Bye. Chao. Bye. Profe, hoy no tiene tiempo para echar el chisme. No, me están esperando. Ah, entonces, bueno, adiós, profe, cuídese. Luego, bye. Bye.